¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un servidor, Alfonso Benavides, desde la sala de capacitación de SMC Corporativo México. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra plática de los martes de presencia y virtuales. Como hemos venido, nos está haciendo costumbre cada vez el traer excelentes conferencistas, temas relevantes. Hoy no deja de ser uno de ellos, un amigo nuestro de la Financiera Nacional para el Desarrollo, que nos va a hablar de la comercialización de granos básicos. Pues son temas que solamente lo manejan expertos como el que nos acompaña esta tarde. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y le voy a ceder los micrófonos y las cámaras a la directora de Agrosurs Internacional Asociación Civil, la maestra Mari Carmen, para que les dé la más cordial bienvenida y la reseña de nuestro ponente. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a una tarde de presencia. Hoy tenemos al ingeniero Alberto Ramírez Cabrera. El ingeniero egresó en el año 2000 de la Licenciatura de Desarrollo Agropecuario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado y diferentes cursos en granos básicos y administración de riesgos con cobertura de precios en Bolsa de Chicago. Inició su experiencia laboral en el órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura denominado ACERCA, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, del 2001 al 2011. En 2008 fungió como coordinador de comercialización en el estado de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Morelos en ACERCA. Del 2011 al 2015 estuvo como asesor técnico de comercialización en el estado de Puebla con organizaciones de sorgo y maíz. Colaboró en la Secretaría de Desarrollo Rural en el estado de Puebla en la Dirección de Estrategias Financieras. A partir del 2015 a la fecha labora en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, como agente de crédito rural en la Gerencia de Fomento y Promoción de Negocios en la Coordinación Regional Sur. Pues sin más preámbulo, le damos al ingeniero la participación con la comercialización de granos básicos. Muy buenas tardes a todos, ingeniero. Buenas tardes a todos, en especial maestra Mari Carmen, médico Benavides. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad. Es de suma importancia el retroalimentarnos, porque muchas veces como funcionario público, como productor o como consultor, no sabemos lo que está pasando en el campo. Muchas veces llegamos al campo y nos dicen los productores, ¿sabes qué? Lo que están ustedes instrumentando muchas veces no se refleja en papel. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis y vemos que realmente, pues sí, este tipo de conferencias, este tipo de seminarios, pues resulta atractivo para los productores, para los consultores, para los académicos, y es necesario, pues ahora sí que retroalimentarnos para que vayamos, conforme va pasando el tiempo, en lo que son los cultivos de cada estado, ¿no? Y bueno, pues antes que nada, pues agradecerle a todos por su intervención y comentarles que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden ir haciendo conforme vamos pasando las diapositivas o en su caso, al término de la presentación, podemos ir a lo que son el tema de preguntas, ¿no? La idea es de que abarquemos temas de lo que es la parte de la comercialización de granos, como son los fletes, como es el almacenamiento de granos, qué está pasando con los precios, ¿no? Cómo hacer cálculos de grano en bodegas, cómo ver qué está pasando con los paquetes tecnológicos de los cultivos que representan a cada estado, y más que nada, pues ahora sí que estar viendo y estar exponiendo temas fundamentales para lo que es la producción primaria. Bueno, ¿qué pasaba antes? Anteriormente se desarrollaba en las anteriores administraciones, pues los siguientes puntos importantes, ¿no? ¿Qué pasaba con el campo? Había apoyos directos al productor, había incentivos a la comercialización,
había apoyos para almacenar el grano, había apoyos para comercializarlo, había apoyos al flete. Muchas veces almacenábamos el grano y había para flete corto, para 300 kilómetros, 450 kilómetros, había un incentivo. Con el simple hecho de estar almacenando el grano, pues había un apoyo al flete, ¿no? Instrumentos para riesgos, qué pasaba si bajaba el precio, qué pasaba si subía, había promoción de exportaciones. Yo recuerdo que haber manejado un programa muy atractivo, que era el de promoción comercial y fomento de las exportaciones de productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos. Todavía hasta la fecha me sé el nombre, ¿no? Donde dábamos apoyos a fondo perdido para lo que era valor agregado, para lo que era bodegas, para lo que era equipamientos, ¿no? Manejo de cupos, información comercial y de comportamiento de los mercados. Anteriormente veíamos cómo anda el precio de tal cultivo o de tal grano básico, trigo, hablando de trigo, de cebada, de triticale, de soya, de amaranto, de maíz, de frijol. Pues queríamos saber cómo estaban corriendo los precios de mercado, lo que comúnmente sabemos que es libre a bordo, ¿no? O sea, el precio de mercado o el precio de mercado y ya almacenándolo en alguna bodega, ¿no? Sabíamos porque en algunas instituciones teníamos esa facilidad de manejar esos precios. Ahora, pues muchas veces ya nada más nos metemos a lo que es el CIAP o nos metemos a lo que son alguna estadística que vengan de los municipios y demás, ¿no? ¿Cuál era el factor relevante? Y que actualmente considero que es el más lo más importante, es el ordenamiento de mercado, porque de ahí es nuestro principal punto de partida, ¿no? Si no sabemos cuánto necesitamos exportar, cómo viene nuestro consumo de algún tipo de cultivo primario, nuestro consumo de exportación, nuestro consumo de algún cultivo que representa la canasta básica, ¿no? Teníamos la parte de la construcción de centros de acopio y plantas de alimento balanceado, donde decíamos, ¿sabes que hay mucha producción en tal estado, en tal municipio? Pues vamos a construir una bodega donde nos facilite ver qué cantidad de organizaciones, qué cantidad de superficie podemos meter en volumen a la bodega y poder comercializar el grano, hablando de trigo, de cebada, de soya, de maíz, para darle un ordenamiento de mercado e ir viendo qué producto vamos a estar vendiendo a la industria, vamos a estar vendiendo o a exportar inclusivemente, ¿no? Apoyos para los costos de almacenaje. Teníamos un apoyo donde el simple hecho de almacenar el grano, pues teníamos un apoyo por los costos financieros que implican el almacenamiento. Más adelante vamos a ver qué costos son los que le implican, inclusive vamos a hacer un ejercicio. Equipamiento de centros de acopio, porque no nada más es tener la bodega y ya, ¿no? Ya almaceno mi grano, ¿no? Pues hay que tener una logística de por dónde va a entrar el tráiler, por dónde va a entrar el tortón, cuánta movilidad tengo que tener para mi grano, cuánto voy a adquirir con las organizaciones, hacia dónde lo voy a vender. Entonces, todo eso necesita pues tener cocedoras, tener bazucas, tener cangilones, tener movilización para el grano, tener bien equipada la bodega con una báscula camionera, por decirlo así. Teníamos cobertura de precios. Y la cobertura de precios, ¿qué pasaba? Pues subía el precio y le afectaba al comprador, porque el comprador decía, ¿sabes qué? Yo ya no te pago porque ya está caro el grano que me estás vendiendo. O al revés, bajaba el precio y decía el productor, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a enviar el grano porque ya el precio pues ya está por debajo de lo que contratamos. Ahorita vamos a ver qué tipos de contratos podemos tener en lo que es en la comercialización de granos, ¿no? Y lo que es el apoyo a flete corto. Entonces, ahí vemos que simplemente por el almacenamiento, simplemente por el traslado, teníamos un apoyo de X cantidad con kilometraje menos de 350 o de 400 kilómetros, nos daban un apoyo. Todo ese abanico nos da un ordenamiento de mercado que podríamos decir, en el estado de Puebla se producen tantas miles de toneladas de maíz amarillo para uso pecuario, o tantas miles de toneladas para maíz blanco de uso de consumo humano,
o de trigo, trigo duro, trigo panificable, trigo cristalino. Entonces todos teníamos una serie de abanico que nos ayudaba a tener el ordenamiento de mercado. ¿Qué pasa ahora? Ahora se han ido desapareciendo los subsidios, los apoyos, los incentivos, como queremos llamarle, ¿no? Se han ido desapareciendo y pues de alguna manera, como productores, como consultores, como funcionarios públicos, tenemos que tener herramientas que nos ayuden a seguir adelante, seguir produciendo y seguir comercializando, porque pues la comercialización es una etapa final de una trazabilidad que iniciamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los precios? Aquí vemos una comparativa, por ejemplo, que son precios reales que me di a la tarea esta semana en sacarles. Y si alguna persona necesita saber o quiere que le mandemos a su correo los precios de cómo están al día de algún cultivo como es el arroz, la avena, el café, el maíz, el sorgo, la soya, el trigo, con mucho gusto se los podemos mandar porque son herramientas que pues no las queremos esconder porque tenemos que estar viendo cómo se está moviendo el precio, cómo se está muchas veces hasta especulando y cómo se está comercializando el precio con el consumidor final, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo por ejemplo, el sorgo, que el año anterior lo traíamos en 5,408 pesos por tonelada. Todo lo que les estoy comentando es por tonelada. Entonces, en el mes anterior, esa es una comparativa del año pasado, en el mes anterior ya está en 6,265 pesos, ya subió 1,000 pesos en un año, ¿no? La anterior ya está en 6,589.60 y esta semana ya está en 6,782. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué mitigantes de riesgo podemos ir trabajando? ¿Qué va a suceder con nuestros costos de producción? Ahorita lo comentábamos aquí en la mesa, ¿no? Pues efectivamente los fertilizantes suben y el precio del grano sube, pero realmente cuando en siguientes operaciones futuras el precio de los fertilizantes siempre van hacia el alza y cuando el maíz, el sorgo, el trigo, cualquier cultivo van hacia la baja, pues ya realmente los fertilizantes no van a bajar de precio. Esos se mantienen e inclusive hasta llegan a subir de precio, ¿no? Otro ejemplo es por ejemplo, el maíz blanco. El año pasado teníamos 6,079.71 pesos costaba el precio en campo a cualquier centro de almacenamiento o libre a bordo, ¿no? Y el mes anterior, ¿qué pasa? Pues ya está en 6,940, la semana anterior ya está en 7,226 y ahorita está en 7,604. Entonces, pues realmente esos son los precios que se han venido manejando y por ejemplo, ahorita por ejemplo, ahorita que estamos trabajando muy fuerte con la cebada maltera en el estado de Tlaxcala y Puebla, pues el año pasado traíamos precios de 6,675 y ahorita en esta semana pues ya traemos precios de 10,692 pesos, ya casi el doble del precio. Entonces ahí sí tenemos que trabajar con contratos porque pues muchas veces no sabemos a qué precios se están manejando en los paquetes tecnológicos, porque el paquete tecnológico, ahorita vamos a hablar más adelante, cómo se distribuye, qué conceptos son importantes para tener un buen costo de producción y qué rendimientos va a tener el paquete tecnológico y a qué costo para que nos dé una capacidad de pago pues viable, ¿no? Que sea rentable el producir, porque si no, pues está muy bonito que estén los precios muy bien del maíz, del sorgo, de la soya, del trigo cristalino, de todo lo que es de ganado, pero si tus conceptos de inversión, si tus costos de producción también están muy altos, pues muchas veces hasta pueden rebasar el precio de venta o la utilidad y pues ya no nos dan una capacidad de pago. Si se fijan hasta abajo, en la parte donde dice insumos, hay una parte donde dice fosfato diamónico, que es el DAP, luego viene el fósforo y la urea. Ya sabemos que la urea es nitrógeno, entonces si nos fijamos, por ejemplo, en la urea, que es lo que utilizamos mayormente o mayor de veces en
en los costos de producción. Dentro de un paquete tecnológico bien distribuido, pues vemos que el año pasado pues estaba en 9,328. Y ahorita, si se fijan, pues ya lo traemos hasta en 24,000 pesos, 24,642. Entonces, pues, todos, así que ahorita que estamos actualizando paquetes, que estamos actualizando lo de trigo y demás, decimos, no, pues está muy caro. Empezamos a bajar las dosis, pero ¿qué pasa? Si bajamos las dosis, pues no nos dan los rendimientos, porque hay fórmulas que nos dicen, que nos piden que sea formulario por cada tonelada producida. Entonces, estos precios pues, nos están dando en la torre porque ya no nos están dando nuestros costos de producción. Esos son los 3 fertilizantes principales, ¿no? Pero hay más fertilizantes. Lo que estamos haciendo ahorita es meter mucho fertilizante biológico, mucha composta, muchos trampas con feromonas y demás, ¿no? O sea, estamos viendo qué podemos trabajar, qué podemos hacer. Estamos diseñando paquetes aquí en el estado de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, el estado de México, Hidalgo, donde estamos dando a conocer paquetes de alta rentabilidad, paquetes de mediana rentabilidad o también mediana productividad, alta productividad, para que nos sea rentable, ¿no? Porque pues vemos los precios, vemos, son costos o son precios que lo estamos viviendo diario, ¿no? Eso fue en cuanto al mercado nacional, cómo están manejando los precios. Y a muchos les va a interesar porque firman sus contratos. Muchos con la industria están firmando contratos desde ahorita, pero con un precio en dólares o un precio de futuros, ¿no? Con la bolsa de Chicago, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera saber y dice, ¿sabes qué, Alberto? A mí, yo ya sé cómo anda el precio nacional, pero yo desde ahorita firmo con el comprador precios a futuro. Los precios a futuro siempre se firman al mes próximo de la cosecha. Entonces, pues firmamos precios, por ejemplo, el maíz. El maíz lo tenemos ahorita en $292 más bases. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo firmaríamos un precio de futuro más bases por el tipo de cambio y a cuánto estaríamos firmando ahorita. Ahorita esto lo estamos firmando, por ejemplo, con la industria pecuaria en Tehuacán, que es Patza, Porcina La Bellota, el Calvario, Mr. Egg. Todas esas industrias no firman precios a como anda corriendo ahorita el grano, sino ellos firman, desde ahorita ya están firmando precios internacionales que de alguna manera a final de la cosecha ellos ya fijaron el precio. Pero muchos de ustedes me van a decir, oye Alberto, pero si yo firmo un decir a 3,000 pesos y en la cosecha está 4,000, ¿quién me va a dar ese precio de diferencia o esos 1,000 pesos de diferencia? Pues mejor no honro los contratos y me voy por libre. No, para eso también hay herramientas, hay contratos que ya vienen con esa herramienta y ahorita les voy a decir un ejercicio de quiénes estaría pagando ese diferencial, ¿no? Y de igual forma, cuando el precio está arriba, pues el comprador te dice, ¿sabes qué? Yo ya no te compro porque el precio libre, como anda corriendo ahorita en cosecha, pues está menor al precio que firmamos cuando apenas estaban dando las siembras, ¿no? También para eso hay 2 opciones. Hay una opción que se llama el put, otra opción que se llama el call, y de alguna manera es una administración de riesgos que hace que el productor no pierda y el comprador tampoco pierda. Entonces eso se trata de que se honren los contratos y la diferencia lo pone la bolsa de Chicago a través de corredurías para que se puedan de alguna manera honrar los contratos con los precios que se fijaron desde ahorita. Esta herramienta muchos productores o muchas organizaciones en los estados no la conocen. Sin embargo, ha operado muy fuerte con las industrias, con las organizaciones que manejan mucha superficie y que son volúmenes a partir, por ejemplo, en el maíz, es de 127.01 toneladas. A partir de 127.10 toneladas voy a poder firmar un contrato. En el maíz. En el trigo está de 136.08 toneladas. En el arroz está de 90.82 toneladas. A partir de este volumen, yo puedo firmar un contrato que al final de la cosecha, el comprador me tiene que pagar al precio que pactamos. Si el precio está arriba, acuérdense, si el precio está arriba,
el productor dice, ¿sabes qué? Ya no te vendo porque el precio está arriba. Entonces lo que hacemos, decimos, ¿sabes qué? No te preocupes, que te honren el contrato, que te paguen el precio y la diferencia te la va a pagar la utilidad de la cobertura porque tú compraste una cobertura, ¿no? Una cobertura de precios. Es como cuando aseguramos nuestro carro, ¿no? Si le pasa algo, si lo llegan si se llega a tener algún problema, algún choque, algún robo, pues tenemos una cobertura del seguro, que es lo que nos, a través de una prima, que es lo que nos puede pagar los daños, ¿no? Así pasa con este tipo de contratos, ¿no? La alza o la baja del precio es nos lo paga la diferencial, la Bolsa de Chicago. Bueno, ¿y qué está pasando? Aquí en Puebla, de alguna manera también tenemos identificados 42 bodegas. Ya no me ocupo más apartados, más columnas, para que les comentara bien dónde están situadas, dónde está la ubicación con coordenadas, dónde está ¿cómo se llama? La parte del almacenamiento, cuánto está almacenando cada bodega y demás. Tenemos 46 bodegas identificadas, nombre con número de bodega. Tenemos las localidades, las capacidades de bodega, porque muchas veces los productores dicen, oye, yo tengo 10 hectáreas, pero quiero almacenar mi grano porque el comprador viene por él hasta, no sé, hasta febrero, hasta marzo, o porque quiero irle ministrando el volumen a mi comprador y me pide, no sé, me pide 10 toneladas cada semana, o 20 toneladas, o 100 toneladas. Entonces quiero ver en qué bodega puedo almacenar. Entonces, si algún productor, si algún interesado quisiera saber dónde están las bodegas ubicadas, con mucho gusto me mandan la solicitud por correo y les paso dónde están las coordenadas, dónde están habilitadas, cuánto almacena cada bodega. Más o menos, en promedio, cada bodega almacena un mínimo de 1,800 a 3,000, 4,500 toneladas por bodega. Sin embargo, tienen traspatio, que el traspatio puede llegar hasta 5,000, 8,000 toneladas, ¿no? Esto es por si muchas veces me han dicho, oye, Alberto, ¿sabes qué? Pues yo tengo una organización aquí en Morelos y la verdad quisiera ver dónde puedo almacenar mi bodega, o inclusive lo que está ahorita mucho digámoslo, de moda, es de que uno va a dejar el grano a la bodega y la bodega nos dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo el comprador y véndeme tú el grano y yo lo comercializo. Es lo que ahorita están haciendo, que muchas bodegas están haciendo la figura de intermediario, ¿no? O sea, no estamos peleados con el intermediarismo, pero la bodega es el intermediario, compra el grano y lo va distribuyendo. ¿Por qué? Porque tiene las facilidades de la movilización. Tiene el cribado, tiene el secado, tiene la forma de encostalar, o si es a granel, tiene la limpieza del grano para poderla mandar a donde el comprador lo necesite, ¿no? Y más que nada que el comprador, pues, el comprador es más fácil que pueda negociar con una sola persona, con un almacenista, a que pueda negociar con una organización de 200 productores, ¿no? Con una organización que digan, no, pues yo te mando mañana, yo te mando pasado. En cambio, en una bodega, pues llega todo el volumen almacenado y ahí la bodega se encarga de movilizarlo con los trailers, con la renta de la logística que vaya teniendo, ¿no? Entonces aquí tenemos la base que tenemos aquí en todo el estado de Puebla, desde Atlisco, Cholula, San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Tezuitlán, Cuetzala, Libres, Ciudad Cerdán, Guadalupe Victoria, Tlachichuca, Cuyoaco y demás municipios que tenemos identificados y de alguna manera, pues, si necesitaran esa información o quisieran, pues, con mucho gusto. Bueno, muchas veces dicen, oye, Alberto, yo he entrado a las bodegas y veo mucho grano, pero pues no sé si cuánto grano hay, o llegan un tortón o un tráiler de 30, 40 toneladas y lo vacían. ¿Cómo sé qué cantidad o qué volumen de grano hay en una bodega? Ahorita les voy a enseñar cómo cubicar. Es muy fácil cómo cubicar en una bodega, ¿no?
Entonces, primero necesitamos saber el largo y el ancho de la bodega, ¿no? Para saber los metros cuadrados. Y luego necesitamos saber el alto de la bodega sin la techumbre, porque ve que viene como un sombrerito así ovaladito, eso no se mide. Entonces sabemos lo que es el largo, el ancho y el alto de la bodega. Ahora sí que puro concreto, nada de techumbre, nada de lámina, puro concreto, ¿no? Entonces, sabiendo el largo, el ancho y el alto, pues sabemos que son metros cúbicos, ¿no? Ahorita seguimos con el ejercicio. Ahora, tengo esta tablita que esta ya está formulada para todos los tipos de grano y es la capacidad que tiene cada grano, cada cultivo en un metro cúbico. Entonces, por ejemplo, el arroz con cáscara tiene de 500 a 630 kilogramos por metro cúbico. El arroz pulido tiene entre 780 a 850 por metro cúbico. La cebada viaja desde 636 a 720 kilogramos por metro cúbico. El frijol de 760 a 800 kilogramos por metro cúbico. El garbanzo va de 640 a 680 kilogramos por metro cúbico. Y el maíz, que es el que también nos interesa mucho, va de entre 680 a 740 kilogramos por metro cúbico. La soya de 700 a 760 kilogramos por metro cúbico. El sorgo es muy similar al del maíz, que va entre 680 a 740 kilogramos por metro cúbico. Trigo blando, de 740 a 820 por metro cúbico. Y trigo duro, 760 a 840 kilogramos por metro cúbico. Son medidas que ya tenemos estandarizadas, que ya tenemos formuladas en cualquier bodega o silo aquí en cualquier estado, ¿no? Ahora, ¿cómo viene el ejercicio? Por ejemplo, una bodega de almacenamiento de maíz que mide, y lo pueden hacer el ejercicio cuando puedan estar dentro de una bodega. Tenemos, por ejemplo, si el ancho de una bodega mide 12 metros y el largo mide 26 metros y la altura mide 8 metros, son los datos que tenemos que recabar. El ancho, el largo y la altura, ¿sale? Entonces, ¿cuántos metros cúbicos tenemos? Pues multiplicamos los 12 metros del ancho por los 26 metros de largo por los 8 metros de altura y nos da 2,493 metros cúbicos, pero es únicamente de la bodega, ¿sale? Como ejemplo, vamos a poner al maíz. En la lámina pasada pusimos que un metro cúbico es igual a 740 kilogramos de grano, ¿sale? Entonces, el almacenamiento va a ser 2,493, que es lo que midió la bodega en metros cúbicos, por los 740 kilogramos que significa cada metro cúbico de grano, ¿sale? Y nos da un almacenamiento de 1,844,820 kilogramos. Pero si lo queremos ver en toneladas, pues vemos que una tonelada es igual a 1,000 kilogramos, ¿no? Entonces tenemos que el almacenamiento es de 1,844,82 toneladas, ¿sale? Eso es lo que nos va a resultar. Tenemos que el 1,844,820 entre 1,000 para ver cuántas toneladas, pues tenemos que son 1,844,82 toneladas. Si quisiéramos algún ejercicio con otro cultivo o con o que les mande el ejercicio por correo o que les mande la tabla de especificaciones por grano y por metro cúbico, pues se las podemos mandar, ¿no? Se los podemos mandar por bodega y por silo. Acuérdense que las bodegas pueden ser con medidas desde 800 toneladas hasta 2,000, para que se den una idea. Esas bodegas que hay en los auditorios, más o menos andan entre 2,500 y 3,000 toneladas de almacenamiento. Esas bodegas que cuando vamos a una fiesta a cualquier municipio o esas mayordomías, más o menos es lo que están almacenando de grano, ¿sale? Entonces, nada más se los dejo de tarea, multipliquen esas 3,000 toneladas por el precio de venta
que estábamos mencionando hace ratito, ¿no? Por 7,000 pesos. Y van a ver todo el dineral que tiene almacenado. Entonces, ahí pues ya este es un ejercicio muy claro. Bueno, yo ese ejercicio lo hago muy, muy simple, muy claro, muy entendible, para que me sirvió mucho porque yo cuando llegué aquí al estado de Puebla y me mandaban a supervisar bodegas, pues pues no sabía, ¿no? Más veía que había mucho grano, pero pues decía, ¿y ahora cómo le hago para medirlo? ¿O cómo? Y fue cuando muchas veces me metían muchos goles porque dábamos apoyos al acceso a granos nacionales y me decían, no, pues aquí Alberto hay 2,000 toneladas y yo me iba bien contento a la oficina y metía 2,000 toneladas, pero no, realmente hay ejercicios donde como que vemos cuántos metros cúbicos tiene la bodega, lo multiplicamos por el metro cúbico de acuerdo al grano y nos sale en millones de kilogramos y lo dividimos entre 1,000 kilos que trae una tonelada y nos da el resultado del volumen en toneladas, ¿no? ¿Le damos? ¿Qué sistema se necesita para el almacenamiento de granos? Pues necesitamos lo que es la limpieza y secado de grano, acondicionamiento y limpieza constante del lugar de almacenamiento. El que no haya sistemas de aireación puede producir hongo, puede producir palomilla y eso afecta a nuestra comercialización, ¿no? La vigilancia continua de grano para detectar a tiempo el inicio del daño, control de plagas que pueden afanarlo a la bodega, en donde ya hay ciertos químicos que se pueden ir ingresando en la bodega. Si alguno quisiera que le pasara algunos controles de plaga, con mucho gusto. Se hacen por lo menos cada 3 o cada 4 meses cuando se tiene mucho el almacenamiento. En el 2000, por citar un ejemplo, en el 2011, 2012, 2013, mucha gente especulaba mucho con el precio, porque fue cuando sucedió lo de las Torres Gemelas en el 2011 y el precio andaba por las nubes, ¿no? Estaba muy, muy alto el precio. Entonces, mucha gente guardaba el grano. Yo iba a las bodegas de aquí de Achayanca, de Coapiastla, bodegas aquí de Libres, de Ciudad Cerdán, y todas las bodegas estaban llenas. Y yo le preguntaba a los productores, oye, ¿por qué llenas por qué tienes almacenada tu bodega y no la sacas a la venta? Entonces todos estaban especulando con el precio porque en ese entonces todavía recuerdo que estaba en 4,000, 4,200 y lo iban vendiendo más caro, 4,800. A lo mejor no se ve mucho la diferencia, pero esa poquita diferencia de 100 pesos, 120, 150 pesos por las miles de toneladas que hay almacenada de almacenamiento de grano, pues significan hasta millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Yo hubo un tiempo que me dediqué a vender grano y se le ganaban centavos por kilo. Y luego me decían, amigos, me decían, oye, Alberto, dice, pero si le ganas centavitos, pues sí, pero lo fuerte es el volumen. Cuando vendes por tráiler o cuando vendes por 20, 50, 60 toneladas es cuando tú ya ves la utilidad. Así esto de la especulación del grano, ¿no? El que ellos vean que va a subir el precio, pues prefieren pagar los costos de almacenamiento, prefieren pagarlo y después recuperarlo con el alza del precio. Entonces, para mí nunca me ha gustado ver esa opción de especular el precio, porque a mí me tocó ver cómo había organizaciones que pensando que iba a subir el precio, a la mera hora bajaba mucho el precio y pues no salían ganando, cerraban la bodega, los productores ya no le entregaban grano a esa bodega, empezaban a echar culpas y es cuando empezaban a pedir apoyos al gobierno, ¿no? Necesito apoyo porque ya no salí con mi precio de venta. Entonces, apóyame con el flete, o apóyame a la pignoración de grano, o apóyame el almacenamiento, o apóyame para mis costos de producción, mis avíos, para mi producción primaria, o etcétera, etcétera. Y es por eso es que muchas veces el gobierno en ese entonces manejaba muchos programas, ¿no? Muchos programas de gobierno, entonces, en apoyo a la comercialización, porque salían todo ese tipo de problemas y cuando suscitaba un problema de ese tipo, pues pues teníamos que acceder a otros programas, ¿no? Teníamos que cómo retribuir el precio que perdió el productor para que pudiera compensar lo que él pedía, ¿no? Entonces,
pues de alguna manera esos programas pues ya se han ido terminando. Yo ya no, la verdad no he escuchado que haya apoyo a la pignoración o al almacenamiento o al flete o a coberturas o otro programa que pueda apoyar mucho a lo que es la comercialización de granos básicos. Entonces, mejor llevar desde un inicio bien el control de qué es lo que queremos, y si yo ya estoy ganando, y si yo ya saqué un costo de producción de un paquete tecnológico, pues y ya saqué una utilidad, pues quedarme con esa utilidad y volverle a dar la vuelta para el siguiente año, ¿no? Volver a sembrar la misma superficie con ese tipo de costos, ¿no? Vamos. Bueno, nosotros, bueno, yo siempre he tratado de comentar a las organizaciones, a los productores, de que hagan su comercialización bajo contratos, ¿no? Muchas veces el productor le dice al comprador, te voy a entregar tanto volumen, pero si no hay un contrato, si no hay algo que pueda honrarlo o algo que pueda hacerlo fehaciente, pues no vale, ¿no? Entonces, pues de alguna manera la idea es de fomentar y promover la celebración de contratos de compra-venta término entre productores y compradores a fin de garantizar al primero la comercialización del producto y al segundo programar la compra de materia prima. Si yo como comprador sé que el médico Benavides me va a surtir 20, 50 o 1000 toneladas y es a través de un contrato, pues yo de alguna manera ya voy viendo a qué me voy a dedicar con ese grano o cómo voy a ir administrando ese grano, si es de uso pecuario, si es de otro tipo de alimento balanceado. Entonces yo de alguna manera ya tengo garantizada mi materia prima, ¿no? Igual el productor, si el productor ya tiene comercializado antes de la cosecha y que todavía no le pagan, pues de alguna manera él ya sabe que le van a pagar a ese precio y de alguna manera ya puede ir viendo qué va a hacer en el siguiente ciclo para la siembra, ¿no? ¿Cuáles son las especificaciones para comercialización bajo contratos? Si hay algún interesado que quiere que le mande algún contrato como persona física o como persona moral, sin problemas, también lo podemos hacer. Son contratos que no son de ninguna institución y son contratos que de alguna manera se manejan entre particulares y que los firman entre particulares con el comprador, el vendedor y con sus respectivos testigos, ¿no? ¿Qué es lo que trae el contrato? Pues son los datos del comprador, como persona física o persona moral, son todos los antecedentes que tiene el comprador. Los datos del vendedor, cómo está constituido, si es una organización, cuántos socios son dentro de la organización, cuánta superficie viene sembrando esa persona física o persona moral, y más que nada son datos, como dirían, datos duros, ¿no? Datos duros que se tiene que ingresar en el contrato. Y el objeto del contrato, ¿en qué se obliga la obligación del vendedor y qué va a entregar, ¿no? Yo me obligo a que voy a producir tantas toneladas de tanta superficie y que voy a entregar en cierta fecha o en tal bodega. Ahorita les voy a poner unos ejemplos de algunos formatos de cómo se puede meter ese tipo de diseños, ¿no? El precio. El comprador se obliga a pagar al vendedor el precio pagado al productor en zona productora o en algún otro destino, si es como precios físicos o precios de futuros. Acuérdense que el precio, en los contratos debe estar bien descrito cómo va a estar formulado el precio. Si se manejan muchos precios en campo, por ejemplo, el productor puede ser que me diga el de la industria o el comprador final. ¿Sabes qué? Ponme el grano, pon el maíz o pon el trigo o cebada, pónmelo en la industria. Entonces ya eso ya corre con un flete y el precio se va a incrementar, ¿no? O puede decir el comprador, ¿sabes qué? Pónmelo encostalado o pónmelo a granel. Entonces son diferentes precios, a granel, encostalado, o ¿cómo se llama? O en la industria, o simplemente el comprador dice, ¿sabes qué? Déjamelo en la bodega más cercana para que no te coste el flete. Y lo dejas en la bodega y yo ya nada más paso a retirarlo. Entonces ese es otro precio, donde el precio pues ya varía, porque ya el precio ya lo dejé en la bodega, ya lo dejé a granel y el comprador ya nada más lo va a retirar, ¿no?
¿sale? Entonces son diferentes precios. Inclusive, muchas veces puede decir el comprador, ¿sabes qué? No lo quiero a granel, pero aparte lo quiero con una limpieza o con una especificación de tantos grados de humedad. Todo eso tiene que ver un poquito en el precio porque de alguna manera se necesitan herramientas para que le den valor agregado al grano, ¿no? Otro punto importante es el lugar de entrega, lo que les comentaba. El comprador va a decir, no, pues quiero en mis instalaciones, pero resulta que, ¿cómo se llama? Que sus instalaciones están hasta, por ejemplo, hasta Querétaro. Entonces ya es un flete, ya es un costo diferente, ¿no? Porque tienen que ver precios de flete, precios de grano, precios de movilización. Otro punto importante es el plazo de entrega. ¿Cuándo te voy a entregar el grano? Siempre se maneja una holgura de una temporalidad del plazo de entrega, porque muchas veces no significa que si yo te digo, te entrego en la tercera semana de marzo, entonces yo ya tengo una semana para poder ir a entregarte el grano, o simplemente no quiere decir que ese día yo voy a cosechar y te lo voy a entregar, sino que hay periodos de entrega y siempre se trata de dejar una holgura de 1 a 1.5 semanas, ¿no? La vigencia del contrato, ¿hasta cuándo es vigente del contrato? Porque pues tiene que tener una vigencia como todo contrato, ¿no? Y los incumplimientos de algunas de las partes que participan en la comercialización. Hay muchos compradores que nos ha pasado, por ejemplo, aquí en estados aquí aledaños a Puebla, que muchas veces ya les dicen, ¿sabes qué? En tal silo o en tal bodega, quiero que me vayas a entregar el grano, y cuando llegan a la bodega, simplemente no hay nadie quien reciba. Entonces ahí están las horas o en días y ya el comprador pues simplemente ya no se hizo oxiso, ya no quiere comprar el grano. O al revés, ¿no? El productor también de alguna manera dice, ¿sabes qué? Te iba a entregar tanto volumen y a la mera llegó un comprador o llegó un comprador externo y me aumentó 1 centavo más por kilo y me casé con él, ¿no? Me casé con ese comprador. Entonces, este tipo de contratos hace que haya formalización, que se honren los contratos y que los incumplimientos de alguna manera pues tenga algún beneficio para ambas partes. Y en el contrato, pues ya las firmas, que serían el vendedor, el comprador y testigos. Nuevamente, les comento, si algún interesado quiere que les mandemos formatos de personas físicas, personas morales, con organizaciones y demás, con mucho gusto, sin problema. Bueno, y este es un ejemplo dentro de las especificaciones de un contrato, pues ver un cuadrito que es muy atractivo y que no viene tan descrito así en letras. Por ejemplo, ¿dónde está la entidad federativa del destino del grano? Pues en Puebla, por ejemplo. ¿En qué parte de Puebla? Pues en un ejemplo en San Andrés Cholula. El tipo de infraestructura que tiene la bodega, pues es una planta transformadora, más que nada para ver con qué equipamiento cuenta la bodega, ¿no? Tiene una clave y el domicilio, en qué parte de la ciudad de Puebla está, el volumen, cuánto es mi volumen que pacté con este comprador. En este caso son 1.508 toneladas, 1.500 toneladas, y eso es lo que debe tener un registro, ¿no? ¿Y para qué uso lo adquiere el comprador? Pues es para uso pecuario, puede ser industrial, puede ser humano, pero sí llevar esa relación porque tarde o temprano lo necesita, ¿no? Lo necesita tanto el vendedor como el comprador para mitigar riesgos, el comprador para ver su materia prima, cuánto va almacenando, cuánto está comprometiendo con cada persona. Y el productor también, pues de alguna manera el productor le sirve porque muchas veces un productor no comercializa solamente con una persona, ¿no? Puede tener 3, 4 personas y él sabe a través de una bitácora muy similar qué está vendiendo con cada uno. Entonces esto sí es muy importante porque muchas veces los productores dicen, no llevan esto y es algo muy sencillo y no lo llevan a cabo. Y muchas veces dicen, oye, pues el año pasado, ¿a quién le vendí? No, pues le vendí creo que a esta persona, pero creo que le vendí 1,000 toneladas y ya ni me acuerdo a qué precio. Y creo que a otra persona ahí por Tlaxcala le vendí, creo que otras 500 toneladas y no me acuerdo ni a cómo me pagó. Entonces, de alguna manera, este tipo de bitácoras sencillas
vamos viendo qué precios vendimos, cuánto volumen y a quiénes, ¿no? Y inclusive ponerle un apartadito que diga, sí me pagó en tiempo, no me pagó, es mal pagador, o algo así. Esto que hemos trabajado con productores les ha servido porque sacan su bitácora y dicen, no, con este ya no formalizo porque no me pagó, o sí me pagó bien, y inclusive hasta me dio para mis insumos, ¿no? Este es un ejemplo del precio que les comentaba hace un momento, de los precios de futuros en dólares. Si lo quieren hacer el contrato con precios a como está corriendo libre mercado, no importa, pero hay mucho que es con la industria que quiere formalizar sus contratos en dólares porque compra cobertura de precios. Entonces, si recuerdan hace ratito, un precio pagado al productor en zona productora en el maíz, ahorita es de $335. Ese es el costo total. El precio del futuro, si recuerdan en la tablita que manejamos de precios de futuros, estaba en 292. Luego le meten una base que son $43. Esa base ya se viene manejando desde hace muchos años, que es una base que se le suma al precio de futuro, que son por los gastos de maniobras, por los fletes, por los costos de internación, por muchas cosas se manejan esas bases, y cada estado tiene su propia base. Para el estado de Puebla se presume que hay una base de $43. De igual forma, si alguno dijera, ¿sabes qué? Oye, Alberto, y yo me gustaría saber en cuánto está la base en Veracruz, se la podemos mandar, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, el de Puebla son 292 más $43, nos da un total de $335 la tonelada. El tipo de cambio lo saqué el día del viernes y estaba en 20.41. Entonces, $335 por 20.41 nos da un total de 6,837.35. Ese es el precio al que estaríamos, ¿qué? Al que estaríamos firmando ahorita un contrato. Un contrato. Entonces, a lo mejor dicen, ¿sabes qué? No me conviene porque el precio ahorita, como me dijiste en tu tabla, la anterior estaba en 7,000 y tu precio en dólares está en 6,800. Pues sí, pero acuérdense que la cosecha, ¿cuándo sale? La cosecha sale hasta noviembre, diciembre, y cosechas tardías hasta enero. Entonces, ¿quién te va a asegurar ahorita un precio de 6,800 hasta esa fecha? A lo mejor puede subir o a lo mejor puede bajar, ¿no? Pero tú ya tienes ahorita asegurado 6,837 si firmamos ahorita un contrato, ¿no? Le damos. Y pues por si alguien tuviera alguna bodega, alguien quisiera saber más que nada los datos de un centro de acopio, pues también de alguna manera nos sirve mucho el saber quién es, cómo se conoce en la región la bodega, el domicilio, las capacidades de las bodegas, cuánto recepciona, si tiene báscula de piso. Entonces, todos esos formatitos, si hubiera alguien que dijera, ¿sabes qué? Me interesa saber conocer esos formatos, pues de alguna manera ya llevamos una bitácora de almacenamiento de grano, ¿no? Le damos. Y igual, esto es más que nada para las bodegas, para los que quieran saber del almacenamiento de granos, pues cuándo inicia mi centro, cuándo inicia mi acopio, qué domicilio, qué trabajos de recepción, si nada más llego, lo encostalo, si lo aviento nada más a través de la bazuca, si cuándo inicia mi cultivo, de dónde viene. Eso es muy importante porque en una bodega podemos almacenar de varios estados, de varias regiones, no sabemos si trae plagas, no sabemos si está contaminado, no sabemos qué variedades, pueden traer híbridos, pueden traer criollos, pueden traer una mezcla. Entonces traemos, eso es importante porque lleva un buen registro. Y bueno, lo importante para la comercialización es proteger el ingreso esperado de los productores, compradores de productos agropecuarios, mediante la utilización de instrumentos de cobertura de precios, que era lo que les comentaba hace un rato, que si firmamos un contrato ahorita, de alguna manera, también lo estamos manejando en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, metemos la opción put, la opción call, y vemos qué opciones son mejores para el productor, para el comprador, para que se respete el precio, ¿no?
Y pues eso sería todo. De parte mía, si alguno tuviera algún interés en saber algún tema en específico, con mucho gusto, dejaría yo mis datos completos, teléfonos y correo, para que si tienen algo que consultar, algún tema en específico, con mucho gusto los podamos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por tu plática, muy interesante. Tienes un par de preguntas. Te comento que muchos de los asistentes son del estado de Morelos y Puebla, básicamente, ¿no? La primera pregunta dice, con amaranto, ¿en cuánto está la base para Puebla? Para amaranto. Para amaranto está en $26. En $26. Sí, voy a dejar mi correo por si gusta que hagamos un ejercicio y diríamos dónde está en qué parte está el amaranto, hacia dónde lo quieren trasladar o ¿cómo se llama? En cuánto estaría firmando un contrato con el amaranto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienes otra par de preguntas. Dice, el precio a futuro, ¿cómo se calcula o cuál es el tiempo para decir a futuro? Okay. Sí. Sí. ¿Qué tan a futuro? El precio se tiene que empezar desde las siembras de granos. Ese es cuando empezamos a determinar el precio de futuro. ¿Cuándo siembro? Maíz. Abril, mayo, junio. Siembras tempranas, siembras tardías. ¿Sale? Empiezo. Desde este momento yo ya puedo empezar a ver a cómo está el precio de futuros, inclusive a contratar o a firmar un precio de futuro. ¿Sí? ¿Cuándo me lo van a respetar? Acuérdense lo que les comenté en la presentación. Se va a liquidar el precio al mes próximo de la cosecha. Si yo sembré un maíz o un trigo en abril y cosecho en noviembre, diciembre, enero, el mes próximo de la cosecha va a ser febrero. Entonces me liquidan mi cosecha en febrero a través del contrato, siempre y cuando se haya comprado cobertura de precios. Muchas gracias. Olga Arminda Austria dice, me interesa conocer los formatos y da su correo y te felicita. Igualmente, Olga, ahí el ingeniero Alberto ya dio sus datos y su correo de la Financiera Nacional para el Desarrollo. Sí, realmente la presentación, la conferencia fue muy rápida, pero para cada punto importante, para lo que son formatos, para lo que son precios, cualquier pregunta que tengan o duda, me lo pueden hacer por correo y yo les contesto de manera inmediata y les digo, ¿sabes qué? Ahorita estarías firmando este precio, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuánto más o menos estarían liquidando? ¿Con quién? Inclusive, hasta podemos comentarles quién podría comercializar con ustedes. Ahorita la industria, hay la masa y la tortilla en maíz blanco, pues necesita el grano, ¿no? O sea, ellos quieren tener la materia prima, tener el grano. Entonces tenemos por ahí tenemos bases donde te dice que compradores, dependiendo también de dónde estés ubicada o estés ubicado. Si estás en Atlisco, pues un comprador que estés en zonas aledañas, no te vamos a mandar un comprador de Querétaro, por ejemplo, de Grain Cirali, ¿no? Que también compra mucho en Puebla, pero está lejos, ¿no? Entonces sería mejor un comprador más cercano y sí, con mucho gusto te daríamos los datos, ¿no? Una pregunta dice Giacomo, el médico Giacomo del CEBET 08 de Morelos, dice, excelente plática, muy interesante y entendible, te da las gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se puede acceder a los precios de productos agrícolas y pecuarios? Ese me lo pides por correo y yo te lo mando. Lo que pasa que, como creamos ahí una basecita bien entendible, porque viene muchos indicadores que de alguna manera sí le entenderían, pero lo que tratamos de hacer es como que manejar esos indicadores para que tú tengas la información al día.
Entonces, yo te estaría mandando la información, por ejemplo, si tú me dices, oye, Alberto, por ejemplo, el precio de sorgo, al día de hoy, ¿cómo está? Entonces, yo ya te mando la tablita, como la que presenté hace ratito, y te maneja sorgo o granos básicos. En cambio, si tú te accedes a esas bases, pues vienen que bushel, vienen que futuros marzos, junios, septiembres, vienen tipos de cambios en diferentes países. O sea, viene todo un diagrama o un flujo de precios que muchas veces hasta uno es difícil de entender. Entonces, nosotros como que de alguna manera digerimos la información, la compactamos y de alguna manera se las vamos mandando cada vez que nos la piden. Sin problemas, eso no, o sea, no, tú me mandas un correo hoy y en una hora ya te estoy mandando la información. Oye, Alberto, una pregunta aquí, los que estamos contigo, acompañándote. En el caso del limón, Ajá. si yo hubiera firmado, o si algún productor de limón hubiera firmado un contrato con el precio base, pues a estas alturas del partido hubiera perdido, ¿no? O sea, ves que se disparó tremendamente el fruto, ¿no? ¿Cómo explicarlo ahí? Okay. Sí, de hecho se firmaron, Se firmaron contratos, pero nadie perdió. Nadie perdió porque si se acuerdan, hubo una compensación quien la diera a ese precio. Entonces el comprador no pierde porque si firmamos, por ejemplo, si firmamos el kilo, si firmamos el kilo a 10 pesos y el precio se disparó a 30 pesos, el comprador te paga tus 10 pesos y esos 30 pesos lo paga el diferencial, te paga con la persona que hayan comprado por decir, las coberturas de precios, ¿no? Y en cambio, por decir, si está en 10 pesos, en 10 pesos el kilo, y si hubiera bajado el precio a 8 pesos, el productor dice, ¿sabes qué? Yo contigo no negocio porque ya el precio está muy abajo. Y el comprador dice, tú no te preocupes, yo te pago tus 8 pesos y esa baja de la compensación, esos 2 pesos que dejaste de recibir, también hay una compensación para esos 2 pesos. O sea, nadie pierde. Por eso está la cobertura de precios. Pero sí hubo mucha gente que sí compró. Que sí compró. En este caso, lo importante es que la gente tenga la cultura financiera de hacerlo con contratos. A mí me pasó mucho en cebada, en el 2015, que muchas organizaciones compraron coberturas y liquidaron muy bien sus precios. Y muchas no compraron coberturas y no hicieron contratos y a como corrió el precio, les pagaron. Entonces la idea es de que hagan sus contratos bien formalizados y que se fije el precio y ya sabemos de antemano que la cobertura de precios nos va a dar la alta o la baja. Esto es, cuando digo bolsa de futuros o bolsa de Chicago, es porque hay una compensación de ambos precios. Por ejemplo, los formatos que me enseñaste de los contratos son válidos para cualquier tipo de comprador. Sí, puede ser para cualquier tipo, para granos básicos, inclusive se han estado manejando hasta para hortalizas, ciclos perennes y demás. ¿Y existen algunas ¿quién sanciona que no cumpla la norma? Ahí en el contrato vienen los incumplimientos. Si es un incumplimiento por el bajo precio, lo puede sancionar el mismo órgano que está regulando ese contrato. No, pues creo, Alberto, que pues quedamos invitados a la segunda parte, ¿no? Ahora sí que, como dices, continuará. Sí, continuará, pero aquí, para los asistentes que tan amablemente nos acompañan, esa continuación, pues sí nos gustaría que nos pusieran su opinión, ¿no? Continuar en que el ingeniero aquí, experto en todo el mercadeo y cómo proteger al productor en sus cosechas. Y finalmente, si el productor no quiere y pierde, pues es su bronca, porque está la herramienta, ¿no? Entiendo así que está la herramienta. Si ellos no se quieren aplicar, pues seguirán quedándose ahí rezagados. Entonces, sí es importante para todos ustedes que nos den su opinión. Y en este momento voy a
pasarle, muchas gracias Alberto, voy a pasar los micrófonos a la maestra Mari Carmen para que concluya el evento y le otorgue su reconocimiento. Y estamos puestos a volver a, pues, a calendarizar aquí al ingeniero Alberto. Muchísimas gracias. Sí, gracias por la invitación, médico y maestra Mari Carmen. Pues bien, ya ven cómo cada semana les insisto en el mismo tema. Los mexicanos saldríamos adelante con la educación. Educación y más educación. Necesitamos invitar a gente que está en el ramo de las pláticas o de las conversaciones que tenemos los martes y en las capacitaciones. Que invitemos a gente que está involucrada en el tema agrícola, que está involucrada en el tema ganadero, para que también ellos vayan conociendo qué hay bueno, qué hay nuevo, o qué necesitan ellos saber, o a quién pueden acudir para que sus producciones sean ganancia, ¿no? Porque a veces consideramos, no, es que vamos a perder el clima, etc., etc., y ya nos dieron que hay herramientas, ¿no? Entonces, hay que aprender y educarnos. La próxima semana tenemos acuacultura en la cuenca del Necaxa, de taladores a protectores del bosque, o estamos protegiendo el bosque. Inviten a quien tenga tema de tala de bosques para que se informen cómo podemos hacer acuacultura, cómo podemos cuidar los bosques y cómo podemos sacar beneficio. Hoy yo me quedo con más tareas. Sí. Preguntas, ingeniero. Sí, porque dije, yo no sabía de verdad que las bodegas funcionaban para que cada productor pudiera y almacenar su producto, más bien dicho, la redundancia, y que pudiera esperar a lo mejor el tiempo de entrega, etcétera. Yo no tenía conocimientos, entonces, ya ven, hay que instruirnos. Aquí está el reconocimiento para nuestro ingeniero, un aplauso. Ingeniero, quedan las puertas abiertas de Agroación Internacional y SMC Corporativo México. Aquí en las capacitaciones, los temas que usted quiera compartir con nosotros, estamos abiertos para aquí en su casa. A las personas que están en el aula, pues también escriban sus dudas, sus tareas que les dejan por ahí, que les cuesta trabajo encontrar el tema 100%, aquí mándenos los temas y estamos abiertos para ayudarles, ¿no? Sugerencias a los correos, al chat, y tenemos aquí un equipo de amigos y de colegas que nos ayudan día a día a que esto sea cada vez mejor. Queda abierta la invitación próximo martes. Esperamos en el martes más de presencia. Muy buenas tardes. Hasta luego.